Para que vayan conmigo, queridos santos de Dios. De verdad que felicito a estas personas que completaron este primer proceso. Quiero invitarlos para que vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo número 22. Segunda de Reyes, capítulo número 22. Como ustedes sabrán, yo he anunciado que estos 3 domingos, a partir del pasado, falta hoy y todavía el próximo domingo, si el Señor lo permite, voy a estar compartiendo mensajes relacionados con sanidad interior y motivación. Pues antes de que fuera a Colombia, estuve compartiendo con ustedes 3 mensajes relacionados con profecía y hablamos del arrebatamiento. Y la semana pasada estuvimos hablando que para Dios nunca es tarde. Y el mensaje de la semana pasada se tituló "Cuando llegar tarde es parte del plan". Pero el mensaje del día de hoy se titula "Siempre puedes cambiar tu estrella". Y quiero que ahí en Segunda de Reyes lo tengan listo porque vamos a estar sustentando nuestro mensaje del día de hoy en la historia del rey Josías. Pero déjenme primero darles un poco de contexto. Este rey Josías, síganme por favor con mucho cuidado, es un rey que se levantó poco tiempo después de que Israel del norte había caído y había sido llevado en el exilio. La nación de Israel se dividió en 2, en Israel del norte, que se le conocerá como Israel o casa de Israel, y a Israel del sur se le llamará Judá o casa de Judá. Israel del norte, en el año 722 a.C., fue llevada al exilio porque todos los reyes que tuvieron, con excepción de uno, más de 20 reyes, con excepción de uno, hicieron lo malo delante del Señor. El primer rey de la nación de Israel del norte, llamado Jeroboam, se encargó de poner 2 becerros de oro en diferentes partes de Israel del norte y le dijo a los hijos de Israel: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y la Biblia enseña que este rey Jeroboam trajo maldición y tropiezo a todo Israel, porque todos los hijos de Israel fornicaron, es decir, cometieron idolatría con esos becerros de oro que el rey Jeroboam había hecho. Y los reyes de Israel del sur, generalmente, casi todos, puede decirse, ya obviamente los últimos cambiarán, pero los primeros reyes de Israel del sur hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, cuando ya iba avanzando esta división, en el año 722, Dios se hartó de la maldad de los hijos de Israel del norte. Dios había enviado a muchos profetas a decirles que les iba a venir la destrucción si no cambiaban su comportamiento. Ignoraron a los profetas de Dios hasta que Dios les dijo a ellos, y eso podemos verlo en el libro de Amós. Dios le dice al profeta Amós: ve y toma a una prostituta y cásate con ella, para que de esa manera simbólica la nación de Israel entienda que yo también estoy casado como con una prostituta. Porque así se sentía Dios. Dios dijo: yo siento que estoy casado con una mujer adúltera que va y adultera con sus amantes y se ha olvidado de mí. Ve, Amós, y cásate con una mujer adúltera y ámala así como yo he hecho con ustedes. Y cuando esta mujer llamada Gomer dio los primeros hijos del profeta, los nombres que Dios le dice que le tienen que poner son: ponle, ustedes ya no son mi pueblo. Ponle, yo los voy a dispersar. 3 hijos tuvo. Y al otro ponle, yo ya no soy su esposo. Y Dios se divorcia de Israel del norte y los manda al exilio.
Y en tiempos, cuando estaba ocurriendo toda esta maldad, poco tiempo después de que se levanta toda esta maldad y toda esta calamidad, vienen los tiempos del rey que vamos a estar hablando hoy, que es el rey Josías. Y el rey Josías tuvo, para que lo puedan apuntar aquellos que quieran, su abuelo se llamó Manasés y su padre se llamó Amón. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. Son los dos reyes más infieles y pecadores de todo el reino del sur. Sobre todo Manasés, su abuelo. Dice la Biblia que Manasés fue tan perverso que superó la maldad de todos los reyes del norte y superó la maldad de todas las naciones paganas que vivían alrededor de Israel. Fue tal la maldad de Manasés que Manasés inclusive hizo pasar a sus hijos por fuego para que fueran ofrecidos al dios Moloc. Imagínense ustedes la maldad de este rey. Y tras de ferias, ¿fue el rey que más reinó? 50 años. Como dice el dicho, ¿verdad? Hierba mala nunca muere. El peor de todos los reyes y es el que más vive. Y su maldad no tuvo precedentes. Y su hijo Amón fue otro rey perverso que hizo también lo malo delante de los ojos de Dios. Y a Dios le indignó tanto lo que hizo el rey Manasés y Amón, que Dios dijo: ¿saben ustedes, casa de Judá? Yo me había divorciado de Israel del norte por sus fornicaciones, pero resulta que ahora la maldad de ustedes es tan grave que si los comparo con Israel del norte, parece justa Israel del norte a la par de ustedes. Y Dios jura y les dice: yo a ustedes los voy a mandar al exilio, como lo hice con Israel del norte, y vendrán de la tierra de Babilonia y se los llevarán a todos ustedes por causa de la maldad. Y en ese contexto comienza la historia del rey Josías. Dice la Biblia así en Segunda de Reyes, capítulo 22 en adelante. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Era un niño rey. Era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaya de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé y anduvo en todo el camino de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. En el año 18 del rey Josías, aconteció que el rey envió a Safán ben Azalia, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Yahvé, diciendo: sube al sumo sacerdote Hilcías y asegura la plata que entró en la casa de Yahvé, la que recogieron los que guardan el umbral del lado del pueblo, y pónganla en la mano de los que tienen a cargo la supervisión del arreglo de la casa de Yahvé, para que la entreguen a los que hacen la obra de la casa de Yahvé, para reparar las grietas de la casa, a los esbanitas, maestros, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les pida cuenta de la plata que ponen en su mano, porque obran con fidelidad. Tenía 18 años este rey. Era el año 18 de su reinado. 18. Es decir, esto está ocurriendo, súmele 8 años. Josías tiene 26 años cuando mandó a reparar la casa de Dios, el templo de Dios, porque había quedado en abandono. Con su padre y su abuelo, la casa de Dios había sido descuidada, había quedado en ruinas, pero él era un rey íntegro. Y entonces en el año 18 de su reinado mandó a reparar la casa. Y ahora vean lo que dice el versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado en la casa de Yahvé el rollo de la ley,
e Hilcías entregó el rollo a Safán, quien lo leyó. Oigan, hermanos, he hallado en la casa de Yahvé el rollo de la ley. Se habían olvidado por más de 50 años la nación de la palabra de Dios. Es como que entre nosotros pasen más de 50 años de olvido a Dios, de rebeldía contra Dios. Y no sé, y de repente venga, no sé, Daniela y diga, encontré una Biblia. Más de 50 años de no leer la Biblia. Más de 50 años de no preocuparse por lo que estaba escrito aquí. Dile al rey que he encontrado el rollo de la ley de Moisés. ¿Me están entendiendo? Dice versículo 11. Y aconteció que cuando el rey escuchó las palabras del rollo de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam ben Safán y a Acbor ben Micayas y al escriba Safán y a Asaías, esclavo del rey, diciendo: id y consultad a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este rollo que he hallado, porque grande es la ira de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este rollo para hacer conforme a todo lo que fue escrito para nosotros. Déjenme decirles algo. No cabe la menor duda que el rollo de la ley de Moisés que se encontró, porque ustedes saben qué significa la palabra Pentateuco. Viene de la palabra penta, en griego 5, teucos, rollos. En ese tiempo, la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, no estaban como un libro así. Literalmente habían Pentateuco, 5 rollos. ¿Cuál fue de los 5 rollos el que encontró el profeta Josías? El libro del Deuteronomio. ¿Cómo lo sabemos? Porque los últimos capítulos del libro del Deuteronomio tienen una sección que se llama las bendiciones y las maldiciones, donde Dios les promete que ellos serán cabeza, donde Dios les promete que siempre tendrán cosechas, siempre tendrán lluvia primera y tardía y un montón de bendiciones si ellos son fieles al pacto. Y es un capítulo entero de bendiciones. Pero cuando pasa la parte de las maldiciones, son 2 capítulos enteros de maldiciones. Son más las maldiciones que las bendiciones. Y entre esas maldiciones está donde Dios dice: si ustedes se olvidan de mi pacto, yo ocultaré mi rostro de ustedes. Los haré dispersar por las naciones. 10,000 de ustedes correrán entre 10. Ustedes correrán despavoridos sin que nadie los persiga. Y el hambre será tanta que las mujeres se comerán a sus propios hijos. Y cuando el rey escucha estas palabras y se da cuenta de que la calamidad está por caerles encima, rasga sus vestidos y manda preguntar: vayan y hablen al profeta y pregúntenle con respecto a mí y al pueblo, si quizás Dios nos pueda perdonar ante todo esto. ¿Están entendiendo la gravedad de esto? El rey Josías sabía que Dios no se andaba con juegos. Ya lo había hecho con Israel del norte. Ya los había mandado al exilio. Ya los había sacado de la tierra. Ya las maldiciones le habían llegado al reino del norte. Estaban por llegarle al reino del sur también. Era inevitable la destrucción de Dios ante ellos. Y vean lo que dice el versículo 14. Y el sacerdote Hilcías y Ahicam y Acbor y Safán y Asaya fueron al profeta Hulda, a la profetisa Hulda, mujer de Salum ben Tikva, hijo de Arjas, guardián de las vestiduras, la cual vivía en el segundo sector de Jerusalén, y hablaron con ella, y ella les dijo. Fueron a consultar una profetisa de Dios. Así dice
Yahvé Elohim de Israel, decid al varón que os ha enviado a mí, es decir, al rey. Así dice Yahvé: he aquí, yo traigo la desgracia a este lugar y sobre sus habitantes, como dicen las palabras del rollo que ha leído el rey de Judá, por cuanto han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Así pues mi ira se ha encendido contra este lugar y no podrá ser apagada. Vayan y consulten a la profetisa. ¿Qué nos espera con respecto a todas estas maldiciones que dice el libro de la ley? Y la profetisa les manda a decir: vayan y díganle al rey que todas las maldiciones que están escritas en ese libro les vendrán. Vean la respuesta tan impresionante que Dios da a través de esta profetisa. No obstante, en el versículo 18 encontramos una palabra clave, y es la palabra pero. Hay una contraposición, pero, versículo 18, pero al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Yahvé, así le dirás: así dice Yahvé Elohim de Israel, las palabras que has oído se cumplirán, pero ya que tu corazón se ha conmovido y humillado delante de Yahvé al escuchar lo que he dicho contra este lugar y contra todos sus habitantes, que llegarían a hacer desolación y maldición, y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, también yo te he escuchado, dice Yahvé. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Porque fue un rey que, a pesar de que había tenido al abuelo más perverso de todos los abuelos que podían existir, y a pesar de que tuvo un malhechor de padre, este rey decidió ser íntegro. Y escúchenme ahora lo que dice la Biblia en el capítulo número 23, versículo 25, para que vean ustedes el arrepentimiento que hubo en el rey Josías. Capítulo 23, versículo 25, dice la Biblia: no hubo ningún rey como él antes de él, que se convirtiera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. El rey que tuvo al abuelo más perverso y al padre más perverso fue el rey más íntegro de toda la historia de la nación de Israel. Queridos hermanos, ¿qué nos quiere decir la Biblia con esto? Esta historia es una historia muy impresionante, porque de esta historia estamos aprendiendo que siempre nosotros podemos cambiar la dirección que generacionalmente nuestra familia ha seguido. Hay familias, queridos hermanos, en donde hay patrones generacionales, donde vemos que el bisabuelo fue alcohólico, y el abuelo fue alcohólico, y el papá fue alcohólico, pero el hijo puede decidir ser distinto. El hijo puede decir: no será así conmigo. Jóvenes que están aquí presentes, si ustedes reciben un mal ejemplo de sus padres, no sean iguales. No sean como ellos. Rompan el patrón. Si sus padres no se arrepienten de todo corazón, háganlo ustedes. Sean diferentes, sean íntegros.
¿Sabían ustedes que esto fue lo que pasó en el tiempo de Jesús? Cuando a Jesús lo acusaron de expulsar demonios por el nombre de Belcebú. A Jesús le dijeron: tú echas demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús se volvió y les dijo: ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Todo reino dividido no prospera. Si Satanás echa fuera a Satanás, no prosperaría su reino. Pero yo les hago una pregunta, les dijo Jesús: ¿en nombre de quién vuestros hijos sacan demonios? Porque ¿saben qué era lo que pasaba? Que los padres no creían, pero los hijos sí. Y los hijos se convirtieron en el juicio de los padres. Pero siempre, queridos hermanos, nosotros podemos cambiar nuestra estrella. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver la película Corazón de Caballero. Es con el mismo actor que hizo, el famoso actor que hizo del Guasón en El Caballero de la Noche. Una película impresionante. Les recomiendo ver esta película. Es la historia de un plebeyo que sueña con ser caballero. Y se consigue de su armadura, se consigue su caballo, se consigue una gente ahí que ande detrás de él y que diga que él es caballero. Y todo el mundo de repente cree que él es caballero. Entra a un concurso de caballeros y gana todas las pruebas y es el mejor de todos los caballeros, hasta que alguien viene y le dice: tú eres un plebeyo, tú no eres de la nobleza. Y están a punto de matarlo porque era condenado por el reinado a hacerse pasar por un caballero. Ya lo estaban por matar. Y vino el rey en esta película y le pone la espada en su hombro derecho y le dice: siempre puedes cambiar tu estrella. Y el rey lo declara ante todos caballero. Fue una familia de plebeyos, una familia de gente que no tenía nada especial que contar, pero él decidió cambiar su estrella. Él decidió ser diferente. A veces en nuestras familias vemos, ¿verdad?, que es una cuestión, como una maldición generacional, ¿verdad? Todas las mujeres o todos los hombres tienen hijos fuera del matrimonio. Eso lo hizo el papá, eso lo hizo el abuelo, eso lo hicieron los tíos, eso lo hicieron los primos. Y el patrón se quiere repetir contigo o conmigo. Pero nosotros en Dios podemos decir: conmigo no será así. Esto fue el ejemplo de Josías. Hay familias en donde nunca, en toda la familia, nunca se ha levantado un solo profesional. Los hijos pueden decir: yo seré el primero. Queridos hermanos, en Cristo siempre nosotros podemos cambiar nuestra identidad. Hay familias donde la pobreza se repite desde hace tantas generaciones: el tatarabuelo pobre, el abuelo pobre, el tío pobre, el padre pobre, y siempre se repitió pobreza. Yo puedo en Dios salir de eso. Es lo que yo tengo que entender. Pero saben ustedes, quiero ir terminando con estas palabras. El problema es cuando yo estoy programado para fracasar, cuando estoy programado para ser derrotado, cuando estoy programado para caer. Una vez estaba viendo con mi hermana Daniela una película de Harrison Ford que era de un entrenador blanco que tenía un equipo de fútbol americano de afrodescendientes. Y entonces él quería inscribir al equipo afrodescendiente en el campeonato nacional de fútbol americano y no, los otros entrenadores decían: no vamos a jugar con negros, ¿verdad? Y es una película basada en hechos reales, fuerte. Pero una de las cosas que hace este entrenador es también exigirle a sus estudiantes que estudien, que se esfuercen, que vayan a la universidad.
Porque todos estos estudiantes afrodescendientes, ninguno había ido a la universidad. Y solo había uno entre ellos blanco, que comía con ellos. Y le decían los blancos: oye, ¿por qué comes con negros? Yo no tengo esos problemas que ustedes tienen. Cuando vino el entrenador y le dio a este estudiante blanco los formularios para la universidad, empezó de inmediato: la basura blanca no va a la universidad, la basura blanca no va a la universidad. A mí me dio risa. Y entonces dijo algo Daniela muy interesante: wow, todo programado. Claro, porque seguro en su casa le habían enseñado que la basura blanca nunca iba a ir a la universidad. Codificado, programado para fracasar. Y a veces nosotros vemos nuestra familia, ¿verdad? Y decimos: no, pues yo de fijo no llego, ¿verdad?, virgen al matrimonio, porque en mi familia eso no ocurre. Ya programado para pecar. No, yo nunca me va a ir bien en un negocio, porque en mi familia los negocios nunca prosperan. Programado para fracasar. No, yo nunca podré tener mi casa propia, porque en mi familia eso nunca ha ocurrido. Programado. Pero en Cristo Jesús nosotros, queridos hermanos, no tenemos por qué estar arrastrando el pasado de nuestra familia. En todo, espiritualmente hablando, yo soy el primer pastor que se levanta en la familia de los Alpizar y en la familia de los Valverde. El primero. Rompí el patrón. Y ojalá después de mí se levanten otros pastores. Vuelve a ver a mi hermana Dariana Sergi, se queda serio así como asustado. Apóstol Sergio. En la Biblia, quiero terminar con estas palabras. Hay un personaje muy interesante, muy interesante. Está en Primera de Crónicas, en los 2 primeros capítulos. Los 2 primeros capítulos de Crónicas son súper aburridos, porque dice: fulano engendró a Mengano y Menganito engendró a Sultano, y son 2 puras páginas de puros nombres. Y muchos cristianos dicen: bueno, pasémonos esto. A ver, 1, 2. Ahora sí. Eso es lo que hacen muchos. Pero hay un premio para el que sea un lector fiel. Porque el que pase por esos 2 capítulos de puros nombres, que dicho sea de paso, son importantes, porque si no existieran esos nombres estarían cuestionando la historicidad de la Biblia. Hay un nombre muy interesante ahí que se llama James, que dice la Biblia que él dijo: oh Dios, si ensancharas mi tienda, si me bendijeras, Señor. Y dice la Biblia, y Dios lo escuchó: si me bendijeras a mí, Señor, si ensanchares mi tienda, si me guardares del mal y me libraras de mis enemigos. Y Dios escuchó su oración. ¿Por qué Dios no te puede escuchar a ti? ¿Por qué Dios no te puede escuchar? ¿Por qué Dios no puede escuchar tu oración donde tú digas: Señor, yo no quiero repetir las mismas maldades, los mismos fracasos y errores de mi familia? Yo en ti quiero marcar un cambio de dirección. ¿Por qué Dios no te va a escuchar? ¿Por qué Dios no te va a bendecir? Si la Biblia dice en Romanos capítulo 8, si no se escatimó a su propio Hijo, dice Romanos capítulo 8, ¿cuánto más todas las cosas? Romanos capítulo 8, terminemos con este versículo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Romanos 8, 31. Si Dios está a favor de nosotros,
¿Qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Lo único que yo necesito es un poquito de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que necesito es la convicción, la fe de que a mí Dios también me va a bendecir. No estoy queriendo decir que no vayamos a pasar por pruebas ni por persecuciones. Nunca he dicho eso. Pero ciertamente en medio de todo eso, Dios me va a bendecir. Amén. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que se pongan en pie.